El libro de Apocalipsis, mis hermanos, revelaciones, es lo mismo, significa lo mismo. En el capítulo 1, los versículos del 1 hasta el 8, y ello nos va a servir el marco de estos 8 versículos para hablar acerca, primero, de la venida cuando nació al mundo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la semana próxima, que es 17, entonces predicar sobre la segunda venida. No podemos separarlas, no podemos restarle importancia. Vino una vez y eso significa que vendrá otra vez. Pero fueron diferentes las venidas. No se puede celebrar tampoco la primera sin tener presente que vendrá y cómo vendrá y a qué vendrá. Y cuando el apóstol Juan recibió la revelación del Señor Jesucristo acerca de las cosas que iban a suceder en los últimos tiempos, allí en la introducción del libro de todas estas revelaciones, incluso antes del mensaje de Juan a las iglesias, que es como comienza el libro, tenemos una descripción de quién es el que está dando la revelación. Mucha gente les cuesta trabajo entender el libro de Apocalipsis. ¿Saben por qué? Porque no se sabe el resto de la escritura. Cuando usted sabe lo que dice Daniel, lo que dice Ezequiel, lo que dicen en otras partes de la escritura acerca de los últimos tiempos, Apocalipsis no le resulta tan difícil. ¿Ok? Independientemente de que todavía allí tengamos algunas cosas que nosotros no las vamos a ver igual que Juan, que nosotros nunca las vamos a ver, pues va a ser más fácil que entendamos todo lo que está diciendo el Señor Jesucristo. El apóstol Juan sí recibe la revelación completa de todo lo que Cristo quiso decirle, pero antes de él hablarnos de todo lo que recibió, nos habla de que esa es la revelación del que vino una vez y el que vendrá nuevamente. Y lo aclara con una expresión bien conocida, el principio y el fin, el alfa y el omega. Pero nos habla de esas dos presencias de Cristo en la tierra y definitivamente son presencias físicas, personales, Él como persona y con una razón y un propósito, con un tiempo. La primera vez que tuvimos al Señor Jesucristo hecho hombre viviendo entre nosotros fue por un tiempo, fueron 33 años, ¿verdad? Después del nacimiento en la Navidad. Y después lo tendremos, los que hemos creído, por toda la eternidad, gobernando, poniendo las cosas en orden y todo lo que dice la Escritura. Ahora, es interesante cómo allí en la introducción del libro que nos habla a nosotros de todas las cosas, cómo terminan, se haga una referencia de la primera a la segunda venida, en la misma introducción. Y es interesante porque resulta para Dios sumamente importante que nosotros tengamos presente que ese Cristo que vino es el Cristo que vendrá. Ese Cristo que va a hablarle ahora a Juan y le va a dar todas las revelaciones, porque así dice el libro que es. Así empieza Apocalipsis anunciándonos que son las revelaciones de Jesucristo. Y la gente dice, ¿y esto qué cosa? No, esto es lo mismo de siempre. El mismo Cristo que estuvo en la creación porque dio todo lo que hizo, cuando vino y se hizo hombre, y cuándo vendrá y cómo terminarán todas las cosas. Si tenemos en mente esos principios teológicos, esas verdades doctrinales, no nos va a ser difícil entender lo que dice Apocalipsis. Pero tenemos en la primera parte, en la introducción, en el capítulo 1, esa presentación, por decirlo así, de las dos venidas de Cristo que vamos a utilizar en este domingo y el próximo. Yo creo que si celebramos Navidad y no estamos preparados para la segunda venida, no hemos hecho nada. Y si no conocemos de la segunda venida, celebrar la Navidad tampoco va a resultar nada agradable. ¿Ok? Vamos a ver por qué. Voy a pedirle que se pongan en pie en respeto y reverencia al Señor y su palabra y abran las escrituras allí en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis que significa revelaciones. ¿Ok? Los versículos del 1 al 8 del primer capítulo. Dice así la palabra del Señor. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben acontecer pronto. Y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que él vio.
¿Qué es lo que primero que tenemos aquí? ¿Quién es el que va a revelar lo que va a revelar? Es el mismo Dios, a través de su Hijo Jesucristo, va a hablarle a Juan y Juan va a tener un tiempo en la presencia de Cristo, nada más y nada menos, recibiendo de Cristo todo lo que va a acontecer en los últimos tiempos. En el versículo 3 tenemos entonces, ¿quiénes son los que tienen que oír? Y eso somos nosotros, para todos nosotros, para el mundo. ¿Qué es lo que el mundo tiene que oír? Bueno, muchos van a oír y no saben oír, no están preparados por oír. Los que podemos oír, los que estamos preparados por oír, dice la Escritura, son bienaventurados. Dice bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas, muy importante, los que las guardan. Y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Fíjense ustedes, ¿qué tiempo está cerca? ¿El de la Navidad? No, está tiempo de terminar todas las cosas, de poner las cosas en orden y por tanto el tiempo de la segunda venida. Pero es importante que sepamos que hubo una venida y que va a haber otra, ¿ok? Dice el versículo 4, Juan, ahora en el contexto propio del momento en que va a recibir la revelación, Pablo se prepara enviando un mensaje a las iglesias o prepara a las iglesias para que ellos entiendan lo que era recibido del Señor. Dice Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracias sea a vosotros y paz del que es y que era y que ha de venir y de los 7 espíritus que están delante de su trono. No hay confusión cuando se dice 7 espíritus, se refiere al Espíritu Santo. Sería un tema que tenemos que explicar detalladamente por qué se dice, por qué en Isaías aparece el Espíritu desdoblado en 7 partes y una serie de cosas, pero que no queda duda que está hablando del Espíritu Santo. O sea, hay una presentación aquí de la Trinidad para que todo el mundo comprenda quién es el que va a hablar y todas las cosas que va a decir. Preciosa introducción al libro Apocalipsis. Por cierto, las iglesias del primer tiempo, de las iglesias a las que Juan envía este mensaje, todas tienen una característica típica de iglesias de diferentes tiempos y nosotros nos podemos ver representados en cualquiera de ellas, ¿ok? Son iglesias realmente que existían en aquel tiempo, pero iglesias que Pablo ha escogido para enviarle la carta. Y entramos entonces en la parte de la introducción donde Juan nos habla de las venidas de Cristo. Y dice en el versículo 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre. Todo eso que se ha dicho ahí, y vamos a ver cuánto se ha dicho, ¿sucedió ya? Ya sucedió. Sucedió en la primera venida. La semana que viene, aunque lo vamos a leer, estaremos tratando la segunda parte de aquí en adelante hasta el versículo 8 que dice, bueno, el parte del versículo 6 también la vamos a tratar hoy, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea la gloria y el poder por siempre, jamás. Amén. Todo eso se cumplió en la primera venida. La semana próxima vamos a leerlo, pero ténganlo en mente y corazón. Dice el versículo 7, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación a causa de él. Así sea. Amén. Padre, te alabamos, te damos gracias por tu amor y tu cuidado. Gracias por tu palabra, por habernos dejado, Señor, todo lo que vas a hacer, pero también la razón para recordar todo lo que hiciste en tu primera venida. Prepara los corazones y a mí úsame para gloria tuya con mis defectos, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos. En esta preciosa introducción, que mucha gente pasa por alto y va directo a querer investigar lo que dice Apocalipsis, y por qué dice lo que dice, y los cuernos, y los desastres, y no se dan cuenta que primero Dios nos da una introducción en la que incluye la primera y la segunda venida de Cristo a este mundo. Hermanos, no puede haber celebración de la venida de Cristo si no conocemos de la segunda. No puede haber una celebración si no nos damos cuenta que vino. No puede haber celebración si no nos damos cuenta qué hizo, qué nos enseñó, cuál era el propósito. No puede haber celebración solamente basada en una falsa alegría
en un mundo caído que no busca y mira directamente al autor de la vida, al que vino con un propósito, al que vino para morir, al que vino para hacer todo lo que quería hacer. No puede haber celebración. Pasaron entre una y otra venida, pasaron muchas cosas y algunas quedan por pasar. Pero no podemos estar esperando otra cosa que no es la venida por la iglesia, que no es precisamente la segunda venida. Eso lo vamos a explicar la semana que viene con detalle, ¿ok? Pero acerca de la primera, Juan quiere que para que nosotros entendamos cómo van a ser las últimas cosas, las cosas que van a pasar en los últimos tiempos, comprendamos y nos fijemos en qué fue lo que pasó la primera vez que vino. Para todos es un niñito que todos los años sube y baja del ático, sale y entra en la caja, con magos, con luces y con todo lo que usamos para celebrar. De ahí no pasa nuestro conocimiento de lo que hizo, de lo que a qué vino el Señor Jesucristo. Tristemente, tristemente. Ayer fuimos con el staff de Calvary, que siempre nos invitan a tener la celebración que hacen con el staff, y vamos a un restaurante. Y en la parte esa del restaurante habían 5 grupos. No sé si eran empresas, centros de trabajo, compañías, que también hacen lo mismo. Porque todo el mundo hace una fiesta, a veces 2, a veces 3, a veces 4. A veces tenemos que participar de infinidad de fiestas, de comelanza y de cosas que se hacen. Siempre en esas fiestas se para alguien y habla. Y tuvimos la oportunidad de ver cómo en cada grupo alguien hablaba y decía. Vimos cómo traían regalos, vimos cómo la gente viene vestida, disfrazada, a veces hasta ridícula, con luces en la cabeza y todas esas cosas. Pero usted no ve a nadie orando, a nadie mencionando a Cristo, a nadie celebrando lo que verdaderamente hay que celebrar. Eran 5 grupos y nosotros teníamos el grupo nuestro en unas mesas también. Y tú te das cuenta cuando llegue el momento en que se dan los regalos, que se habla. Pero eso no puede suceder en el pueblo de Dios. O por lo menos no va a suceder en la iglesia que Dios me puso a mí. Sea esta o sea la que sea, donde Dios me ponga a predicar, no puede llegar este tiempo en que nosotros seamos ignorantes de lo que vino Cristo. Una y otra vez. Nosotros sabemos los detalles. La Escritura nos dice con detalles que vino, nació, cómo se cumplió todo lo que estaba anunciado, cómo las profecías del lugar, de todo lo que iba a suceder, fueron una realidad, sucedieron. No se pueden negar. Pero al margen de todos esos detalles, tenemos que enfocarnos en lo que es importante en esa venida de Jesucristo, o lo que es, pudiéramos decir, más importante. En primer lugar, vino una vez y lo celebramos, no tenemos miedo ni pena de celebrarlo, pero hay que hacerlo correctamente. Hay que saber algunas cosas más allá del pueblo de Belén, más allá del censo, más allá de los magos. Hay que saber algunas cosas, especialmente quién era y a qué vino la primera vez. Y la semana que viene veremos entonces quién vendrá y cómo vendrá. ¿Cómo será esa venida? Lo primero que quiero que vean conmigo ahí en esa porción que acabamos de leer del primer capítulo del Apocalipsis es que la única manera que nosotros podemos saber de Dios es porque Cristo haya venido a la tierra. Y cuando Cristo vino a la tierra supimos de Dios lo que necesitamos saber de Dios, lo que Dios quiso que nosotros supiéramos de Él. No lo que la curiosidad nuestra nos demande. No es lo que nosotros, todo lo que queramos saber de Dios. Él se hizo uno igual que nosotros para que nosotros conociéramos que además de ser igual que nosotros, porque quiso hacerlo así, era Dios y nos iba a enseñar cosas de Dios que nosotros necesitamos saber, no las que queremos saber, cosas de Dios que es importante que todo el mundo supiera. ¿Sabe lo que celebra todo el mundo hoy? Un niño. Pero no celebran a Dios y las cosas que demostró ese niño acerca de Dios. Lo primero que tenemos que ver es que Jesucristo nació para revelarnos a Dios. No es para que tuviéramos fiesta, no es para que hiciéramos regalos, no es para nada de eso, es para revelarnos la existencia
de un Dios que, aunque la gente no lo crea, eso no cambia nada. En su misericordia, además de existir, de crearlo todo, de llevar a cabo un plan a través de un pueblo, decidió en su infinita misericordia y bondad venir y hacerse hombre y vivir entre nosotros, porque era parte del plan. Lo primero que encontramos ahí es que Cristo nació para revelarnos la existencia, la manera en que es Dios, todo lo que necesitamos saber acerca de Dios. Pero ¿cómo si todo el mundo habla de Dios? Todo el mundo dice a Dios lo que quiere. Todo el mundo piensa de Dios. Los filósofos, los teólogos a su manera, las religiones dicen de Dios. No, Jesucristo es el único que es, en primer lugar, testigo fiel. No todo el mundo es testigo fiel de Dios. No todo el mundo habla de Dios lo que es verdad de Dios. No todo el mundo dice de Dios lo que necesitamos saber de Dios. Testigo fiel. Es lo primero que dice allí en el capítulo 5. Jesucristo, el testigo fiel. No dice uno de los testigos fieles. El único que nos puede decir, porque probó con su vida toda la deidad que estuvo presente en él. El único divino. Ay, pastor, esos frijoles que me comí estaban divinos. Es una costumbre de nosotros. Divino hay uno solo, testigo de las cosas divinas, testigo de quién es Dios, testigo y testigo fiel de la verdad es Cristo. No hay nadie que pueda hablar de Dios, no hay nadie que nos pueda mostrar a Dios, no hay nadie que pueda decir cómo es Dios que Cristo viviendo entre nosotros. Y a eso vino, a mostrarnos, a revelarnos a Dios como un testigo fiel. Dice allí la Escritura, repito, y de Jesucristo el testigo fiel. Esa expresión de testigo fiel es aquel que tiene toda la confianza del Padre para decir lo que dice, para enseñarnos lo que nos dice. ¿Cómo es posible que hombres y religiones digan cosas de Dios que Cristo nunca dijo? Que se guíen por incluso hombres y a veces hasta mujeres para decirnos a nosotros cosas de Dios que Cristo nunca dijo. Si lo dijo Cristo, no hacía falta Clara White, ni José Smith, ni nadie más para revelarnos nada de Dios, solamente Cristo. Eres el testigo fiel de quién es Dios. Y no solamente de quién es Dios, sino de todo lo que Dios hace, Dios tiene, Dios pretende, Dios planea. Todo acerca de Dios. Vamos a mencionar algunas cosas. En segundo lugar, podemos confiar en Él porque es testigo fiel. Nadie ha hecho, nadie ha dicho acerca de Dios con un conocimiento. Los judíos le preguntaron, cuando perdonó pecados, ¿y quién es este que puede perdonar pecados? Si solo Dios puede perdonar pecados. Claro que estaban en la presencia de Dios. Nadie mejor para hablarnos de Dios que Dios mismo hecho carne. Dice la Escritura, comienza el libro de Juan, y el Verbo se hizo carne y vivió entre nosotros. Lo que se conocía de Dios a través solamente de su palabra, inspirando a los hombres que escribieron, ahora se hacía realidad como testigo fiel. No se puede dudar de Cristo. Es fiel, es un testigo que no miente. Y nosotros muchas veces dudamos de lo que dijo Cristo acerca de Dios. A veces creemos que para llegar a Dios hace falta Cristo y algo más. Cristo y las obras. Cristo y mi cultura. Cristo y mis creencias y mis costumbres. Cristo y un líder terrenal, un líder humano. Cristo es suficiente para conocer todo lo que necesitamos conocer acerca de Dios, porque eres el testigo fiel. Y cuando vino lo probó, vivió como Dios, sin dejar de ser hombre, 100% hombre y 100% Dios. Vivió como Dios, mostró la divinidad en toda su extensión. Hizo todo lo que Dios solamente perdonó pecados. Solo Dios puede perdonar pecados.
No quedó duda porque era un testigo fiel cuando vino la primera vez. Cuando nos reunimos con los compañeros de trabajo, con la gente que nos invita a fiestas, la gente no tiene idea de esto. Que cuando eso sucedió, estábamos delante del único que nos puede hablar de Dios porque es Dios. Y nosotros no nos llenamos de ese valor, de esa alegría, de ese gozo y nos paramos y decimos, un momento. A la familia, a los amigos, ¿saben lo que estamos celebrando? Que Dios fue el testigo fiel porque se hizo hombre y vivió entre nosotros. A lo mejor lo botan de la fiesta. Diga esto después que comió, no vaya a ser que lo boten. En la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, versículo 8 al 9, dice la Escritura, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, religiones, teólogos, eruditos, gente que todos los días descubre algo, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Todo lo que necesitamos saber de Dios, todo lo que podemos saber de Dios, todo lo que es posible saber de Dios, es a través de Cristo. Dice el versículo 9 ahí en 2 de Colosenses, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dios completo, 100% Dios. ¿Es eso lo que miramos cuando miramos pesebre? ¿Es eso, hermano? Sinceramente, ¿es eso lo que celebra la gente? Usted lo sabe y no se lo dice. Levántese en medio de la fiesta. Cántele un canto. Dígalo a todos los que no lo conocen. Que solamente una sola vez un hombre ha tenido en él habitando toda la plenitud de Dios. La plenitud de la deidad. Usted verá los líos que se va a buscar. Pero posiblemente muchos alcancen salvación en esta Navidad. Cuando Jesucristo vino para que nosotros revelarnos a Dios en primer lugar, todo lo que Dios quiere que sepamos de Él. No hay nada que buscar, no hay nada que pensar, no hay nada que imaginarse, no hay nada que especular. Todo lo que necesitamos saber de Dios, Cristo nos lo dijo. Muchas cosas con su vida, muchas cosas a través de sus enseñanzas y mensajes. Y acerca del futuro, aquí le va a revelar a Juan ahora todo cómo va a terminar. ¿Qué creen? ¿Hacemos Apocalipsis en el mes de enero? ¿Se embullan? A lo mejor sí, a lo mejor no, vamos a ver. No solo eso, como parte de revelarnos a Dios, nos dijo quién era Dios, pero también nos dijo lo que va a pasar con nosotros en su primera visita. Porque el niño no se quedó en el pesebre, el niño creció, tuvo un ministerio, cumplió con el plan de ir a la cruz, pagar por nuestros pecados, pero eso no se quedó ahí. Eso fue en la primera venida. La primera venida no fue diciembre 25, ni cualquier fecha que ustedes le puedan venir. La primera venida duró 33 años y cumplió con un sinnúmero de promesas, de profecías y de cosas importantes para nuestra vida. Y dice allí Juan, hablando de la primera venida, primogénito de entre los muertos, o primogénito de los muertos, como debe decir. Dice allí, después de testigo fiel y el primogénito de los muertos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sabe lo que quiere decir primogénito de los muertos? Quiere decir lo que va a pasar con nosotros. El primogénito de los muertos no es que Cristo fue el primero en morir, no, es que Cristo fue el primero en resucitar de entre los muertos. No fue Lázaro, esa resurrección no fue como la que promete Jesucristo. Eres el primero que resucita entre los muertos. Para que nosotros sepamos y entendamos que todos vamos a resucitar. ¿Ustedes creen que en Navidad la gente piensa en eso? Piensan que después ese niño fue a la cruz, murió y resucitó. Por eso es que yo quiero hacer el énfasis que quiero hacer, no en Navidad, sino en la resurrección de Jesucristo. Y entonces allá sí vamos a tener a lo mejor un programa mucho más ambicioso.
Porque Jesucristo al resucitar de entre los muertos y ser el primero en resucitar de entre los muertos, de acuerdo a la resurrección de Dios, nos garantiza a nosotros que si eres el primero, nosotros también vamos a resucitar. Como dice la Escritura en Corintios, si no hay resurrección, ¿para qué? Oh, pero la gente, lo más importante de la primera venida es el pesebre, o las luces, o el regalo, o la familia. Pero no es la idea de que por esa venida podemos estar seguros que vamos a resucitar de los muertos. Nadie habla de eso. Bueno, fue en esa venida que fue a la cruz, murió y al tercer día resucitó. ¿Saben qué? La iglesia de los primeros tiempos no celebraba la Navidad. ¿Saben lo que celebraba? La resurrección de entre los muertos el primer día de la semana. Incluso dejaron el sábado para hacer esto que estamos haciendo. ¿Saben por qué estamos aquí celebrando la resurrección de Cristo? Porque nos garantiza la resurrección de los muertos. Primogénito, el primero que resucitó de acuerdo al plan de Dios. ¿Ok? No me saquen los ejemplos de resurrección de que el hijo de fulana que estaba muerto. No, resurrección para vida eterna. Ahora, de todo el mundo, esa gran mentira que le ponen a la gente en paz descanse en la tumba, ahí no hay paz si no has muerto con Cristo. Si muriste sin Cristo, no va a haber paz nunca, porque vas a resucitar para condenación eterna. Todos vamos a resucitar. Para algunos hay muerte segunda. Para algunos hay muerte segunda. ¿Qué será lo que pasará con Cristo? Lo que pasará con nosotros no se definió el día que nació. No se definió en Belén. Se definió el día que resucitó entre los muertos. Y eres el primogénito. Eso es lo que pensamos en la Navidad. Estoy celebrando que voy a resucitar. No, la gente no quiere ni morirse. Ahora, para resucitar hay que morirse. ¿Ok? Los vivos no resucitan de nada. Hay que morirse. Y no se preocupen, eso está garantizado. Hay dos cosas que están garantizadas sobre la tierra: los taxis y la muerte. Eso no falla. Pero hay resurrección de entre los muertos. Hay quien en Navidad se para y dice: aleluya, amén, gloria a Dios, Cristo nació y es el primogénito entre los muertos. ¿Hay quien se acuerda de eso? Cuando Juan está hablando aquí, la introducción de Apocalipsis, no dice el que nació en Belén, allí en un pesebre. No, dice el primogénito entre los muertos. El primogénito entre los muertos, el primogénito de los muertos. Dice la Escritura. Hermano, la gente no tiene... Por eso es que es tan vacía la Navidad. Porque no hay una relación, no hay una correlación entre aquel niño y lo grande de saber que vamos a resucitar, que esto no se acaba cuando partimos de aquí, que esto es solamente un periodo de la existencia, que la muerte es una coma, no es el punto final. Lo dice la Escritura una y otra vez. Dice en 1 Corintios, en el capítulo 15, ¿qué capítulo es ese para hablarnos a nosotros de la eternidad? Allí donde está el Evangelio completo, en el capítulo 15, pero en los versículos 19 al 20 dice la Escritura: si solo en esta vida esperamos en Cristo, si todo lo de nosotros es Navidad tras Navidad, y Cristo sí, Cristo que me salvó, Cristo que me perdonó, Cristo que me da, me provee, a Cristo que yo le oro para que me resuelva los problemas, Cristo que intercede por mí. En esta vida, si nosotros esperamos en Cristo, en esta vida nada más, si no lo asociamos con la eternidad, si no pensamos que resucitó entre los muertos, el primogénito de entre los muertos, dice la Escritura, somos los más miserables de todos los hombres. ¡Wow! Que se haya sacrificado, que haya resucitado, que haya mostrado, que haya enseñado y que usted no crea que hay resurrección de los muertos, que usted no se lo diga a la gente. La gente no dice nada, la vida es corta, la vida cuando se acabe, se acabó y me fue para... ¡No! ¡No! Y va a resucitar todo el mundo. Unos para condenación y otros para vida eterna.
Dice el versículo 20 ahí de 1 Corintios 15, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias. Quiere decir lo primero, primogénito, de los que durmieron es hecho. Wow. Cristiano no muere, duerme en el Señor. Y la resurrección de Él nos dice a nosotros que detrás venimos nosotros a resucitar con Él. Eso es lo que enseñamos en el bautizo, que hemos muerto con Cristo, pero que resucitamos con Él. Ese es el símbolo de la confianza. La gente no le da importancia al bautizo. Cuando nos bautizamos no estamos diciendo estamos diciendo que me salvó, estamos diciendo lo que pasó en nuestra vida, pero estamos diciendo que de la misma manera que subimos del agua, vamos a ser resucitados. Y espiritualmente hemos sido resucitados en esta vida, pero no podemos seguir esperando en esta vida nada más. Hay resurrección de entre los muertos, porque si no somos los más miserables de todos los hombres si solamente esperamos esta vida. ¿Saben que hay gente que espera que Dios en esta vida le dé paz, tranquilidad, 4 pesos, un carro, una casa, también los hijos, los nietos, me los cuidó, eso es todo? Ahí no acaba todo. Lo mejor está por venir. La resurrección de entre los muertos. Si usted no ve la segunda venida de Cristo, vamos a explicar la semana que viene cómo va a ser eso. Si usted no ve la segunda venida de Cristo es porque le tocó partir con el Señor y morir. Pero hay resurrección para usted. Los únicos que no van a resucitar son los que cuando venga el Señor por la iglesia, se van con el Señor porque viene en el tiempo que usted está vivo. Esos detalles los vamos a explicar la semana que viene porque aquí Juan los menciona, ¿verdad? Pero dice la Escritura que Cristo ha resucitado de los muertos y es primicia de los que durmieron es hecho. De manera que revelándonos a Dios nos dice a nosotros lo que tenemos que saber de Él, porque es testigo fiel, nos dice qué va a pasar con nosotros y la muerte, que es la preocupación más grande que tenemos. Olvídense, la preocupación más grande que tenemos, y Dios, Juan se encarga de decirnos ahí lo que en la primera venida Cristo resolvió, la resurrección de entre los muertos. ¿Cómo sabemos que si Cristo no resucitó, dice la Escritura también en Corintios, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe? Pero ¿cómo dicen que no hay resurrección si Cristo no resucitó? Y no podían negar que había resurrección porque habían testigos. Más de 500, dice la Escritura, de que Cristo había resucitado. No solamente lo que va a pasar con nosotros, sino todo el poder que Él tiene. No es un simple niño ahí indefenso, que si lo coge un virus, que si había que vacunarlo, que si no había pañales, que si María no tenía leche, que si... No. Desde que nació era Dios hecho hombre con todo el poder de Dios. Dice la Escritura ahí en Apocalipsis, en el capítulo 1. Primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra. El poder que nadie ha tenido, el poder que nadie tiene, por encima de todos los que, llamándose reyes, que para la Escritura es la posición de más poder que puede adquirir un ser humano. Dice que es príncipe, no dice príncipe porque está esperando que lo corone, no, dice príncipe porque va a ser coronado por encima de los reyes y todos van a perecer. Y él, el rey de este mundo, no es Cristo. Ahora, el rey de este mundo es Satanás. Pero él es el príncipe con todo el poder de un rey por encima de todos los reyes que existen, porque va a destronarlos a todos, va a hacer lo que nadie ha podido hacer y va a reinar. Y nadie va a hacerlo como él y nadie va a hacerlo con el poder de él. De manera que la venida, cuidado con concentrarnos tanto en Belén y en pesebre que pensemos que Cristo no tenía poder. El poder para todo, incluso para destruir a las potestades más soberbias y a las más poderosas, a todos los reyes de la tierra. Eso solamente lo tiene Dios. ¿Pero qué pensamos? Creemos en que nació, creemos en que es Dios, creemos en que resucitó. Pero yo no creo que tenga poder para decir que va a ser el resto de lo que ha prometido. Hermano, eso es una realidad en la vida de la gente. Tú le preguntas a un hermano que no le interesan las cosas de Dios, que no se porta ni por acá, que le roba a Dios, que la iglesia no le importa. Tú le preguntas y dices, sí, Cristo es Dios. ¿Resucitó? Sí, eso resucitó. Pero que tenga de ahí el poder para darnos, para quitarnos, para guiarnos, para proveernos, para guardarnos, para todo lo que falta todavía. Oh, no, eso es otra cosa.
No, no, no. Yo tengo que hacer en esta tierra lo que me toca hacer. Y Cristo no puede hacerlo por mí. No, es verdad que hay cosas que tiene que hacer usted. Pero Dios va a hacer lo imposible, lo que usted no puede hacer. Pero usted tiene que reconocer su poderío. Usted tiene que reconocerlo. Cristo no será el rey de este mundo, pero tiene que ser el rey de su vida. Eres el príncipe de todo lo que está gobernando en el mundo hoy, porque un día va a gobernar y hoy no gobierna. Pero el rey de su vida sí tiene que ser. Sí tiene que ser. ¿Por qué? Porque la Escritura lo dice. La Escritura lo dice. Que Él, además, príncipe de los reyes de la tierra, después más adelante dice que nos hizo reyes a nosotros. ¿Reyes de qué? Vaya ahí a Starbucks y diga, dame un cafecito ahí que yo soy rey. Reyes de su reino. Reyes de este mundo el día que gobernemos con Él. Reyes por el poder que tiene, que vive en nosotros, que nos ha dado. Pero la gente no lo valora. Se acabó la Navidad, se acabó todo esto. Y entonces queremos el poder para poder salir de las tarjetas que usamos en Navidad. Si acaso. ¿Ok? Todo el poder con que cuenta. Dice ahí la Escritura, príncipe de los reyes de la tierra. Más adelante en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, versículo 14, dice, ellos pelearán contra el Cordero. ¿Quiénes? Todos los reyes. Todos los reyes que existan en el momento en que llegue esa gran pelea. Y el Cordero los vencerá. ¿Cree usted que Cristo va a vencer por usted para darle a usted todo lo que usted está esperando de Él? ¿Lo cree usted que el Cordero, aunque sea un Cordero, tiene el poder por encima de todos los reyes de la tierra? El Cordero los vencerá porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Se identifica usted con ese poder de Cristo, aunque Cristo no esté gobernando la tierra? Hoy sufrimos una presión del mundo que nos cuesta trabajo entender que en nosotros haya poder, que nosotros tenemos protección, que nosotros hemos creído en lo único que es la verdad, en lo único que, en lo que va a arreglar el mundo. Hoy nos cuesta trabajo, porque el mundo se encarga de hacernos ver de que no somos nada, de que hay necesidades, de que hay sufrimiento y que todo esto no es verdad, nada de esto es real. Pero nosotros hemos creído en el Rey de Reyes, en el Señor de señores. Y Él dice que nos ha dado a nosotros todo lo que Él tiene para nosotros. No solamente Cristo vino la primera vez, mis hermanos, para revelarnos a Dios. Revelarnos, como vimos en este último versículo, el poder con que cuenta. Tiene el poder para destruir a todo el que esté reinando, en la manera que esté reinando, con el poder que esté reinando. Para decirnos lo que pasará con nosotros. Tiene el poder para resucitarnos entre los muertos, porque Él resucitó entre los muertos. Y el testigo para decirnos todo lo que necesitamos saber. No solo para revelarnos a Dios. Si nos hubiera revelado a Dios y todo hubiera quedado allí, cuando usted va a la escuela y revelan algo, se enteró que existe, se enteró que se puede, se enteró que es verdad. Oh, pero hay una gran diferencia entre revelarnos a Dios y llevarnos a Dios. Amén. ¿Verdad que el que revela, sí, nos da información, nos muestra algo, pero llevarnos a Dios? Dice en el versículo 6. Bueno, en el versículo 6 todavía tenemos, en la segunda parte del 5, en la segunda parte del versículo 5 dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre. Esa es la segunda parte del versículo 6. ¿Qué hizo Jesucristo para llevarnos a Dios? Primeramente, nos amó. La gente que nos revela a nosotros cosas es porque nos aman, no siempre. ¿Cuántos maestros les revelan a los muchachos cosas en la escuela, les enseñan
y después los violan, después los maltratan, después le dicen que al varón que es niña, a la niña que es varón, y le enseñan cosas malas. No los aman. Cristo nos amó para que nosotros entonces pudiéramos ir a Dios. Si Cristo no nos hubiera amado, hermanos, dice Juan 3:16, estuviéramos todavía condenados. ¿Y qué hacíamos nosotros con haber recibido a Cristo, haberlo visto nacer, haberlo visto probar que era Dios? Y que no pudiéramos ir a Dios porque no podemos, porque estamos sucios, porque somos pecadores, porque no se ha resuelto el problema de nuestra sangre pecaminosa, porque no tenemos acceso, porque somos ratas inmundas, que hemos pecado, que nos hemos apartado, que somos pecadores. ¿Cómo resolver el problema? Solamente con el amor de Cristo. Solamente con el amor de Cristo. Dice ahí Juan, en el versículo 5, segunda parte, al que nos amó, fíjense que después que dice que va a vencer a los príncipes, que tiene todo el poder de un príncipe sobre todos los reyes de la tierra, dice, al que nos amó. Ese mismo Dios nos amó. Ese mismo Jesús nos amó de tal manera que decidió morir por nosotros. De tal manera que Dios estableció un plan que Él, su Hijo, viniera y muriera por nosotros. Hermano, si Jesucristo no hubiera muerto para pagar por nuestros pecados, ¿qué importa que nació en Belén? ¿Qué importa que nació en esta época? ¿Qué importa todo lo que dice la Escritura acerca del nacimiento? Pero nos amó. Nos amó. ¿Amó a todo el que va a celebrar? Sí. Sí, amó a todo el que va a celebrar. Hoy tengo una camisita blanca y entonces cogí, le tiré, la semana pasada le tiré foto a la corbata y otra, hoy se la tiré a la camisa para mandársela a la hermana Rita que me la regaló. Y así hago con los hermanos me regalan algo y le tiro una foto. Porque vean que yo disfruto del regalo. Y a la gente le gusta ver que tú disfrutas lo que te regalan. ¿Verdad? Pero el hecho que Dios haya amado al mundo no quiere decir que todo el mundo disfrute del amor de Dios. No es que no se resuelve con una fiesta en diciembre, o con 3 o con 4, con un arbolito y con 1000 lucecitas. No, eso sí, ese es el amor de Dios. Y hay que celebrar que Dios amó al mundo, pero el mundo disfruta del amor de Cristo. El mundo disfruta de ese amor. Usted puede amar a cualquiera. Que la gente que usted ama a lo mejor le odia a usted. Eso no lo puede evitar. Pero nos amó para que nosotros pudiéramos disfrutar del amor de Dios. Ahora, tiene la gente que creer en que lo que hizo fue por amor. La gente te habla, Dios es amor. Dios es amor porque Cristo murió, no por otra cosa. Dios es amor. Sí, Dios es amor. Pero el amor de Dios se reflejó en su Hijo, en que murió por nosotros. No en que podamos celebrar, que podamos tener una fiesta, que podamos tener dinero para regalos. Hay gente que dice, bueno, el año pasado no tenía nada para regalar, este año mejoré, tengo trabajo y tengo... ¡No! El amor de Dios es que Cristo muere para pagar por nuestros pecados. No por la tarjeta de crédito, por nuestros pecados. Bueno, a veces la tarjeta se convierte en un pecado. El problema de la tarjeta y el pecado es que la tarjeta es un dinero que no es de nosotros. Hay que pagarlo para atrás. El pecado es el interés. El pecado del otro lado es el interés que nos ponen en la tarjeta para coger más dinero del que debemos. ¿Verdad? Jesucristo nació para llevarnos a Dios, número 1, amándonos. Si no nos hubiera amado, hubiéramos conocido a Dios, pero no hubiéramos tenido camino a Dios. Nadie viene al Padre, viene al Padre. La Biblia no dice, nadie va al Padre, arreglen la Biblia suya. Sí dice, la Biblia dice, nadie viene al Padre si no es por mí, porque Él y el Padre uno solo son. ¿Por qué? Porque nos amó. Si no nos hubiera amado, no importa las navidades ni lo felices que usted la pasó, se va de cabeza para allá.
para allá. El otro lugar bien feo, ¿verdad? Si usted no reconoce ese amor, si usted no coge la camisa y se la pone y la disfruta, si usted no disfruta del amor de Cristo, no importa que Dios lo hubiera amado, si usted no cree que usted es pecador, si usted no cree que necesita perdón, si usted no cree nada de eso, no está disfrutando del amor de Dios y no importa que Dios lo hubiera amado. Éramos al mundo, pero el mundo recibió el amor. Oh, no, definitivamente no. O yo amo a Dios porque yo celebro Navidad. No, eso no tiene nada que ver. Es creyendo que eres pecador, arrepentido de tus pecados, reconociendo que el sacrificio fue por ti, que murió por ti sin merecerlo, que tú eras el que merecía morir ahí en esa cruz y que Él te amó y pagó por ti. Para que de tal manera, porque de tal manera, dice Juan 3:16, amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, ¿ok?, no se pierda, mas tenga vida eterna. No el que no crea. No importa que Dios ama, el que no cree. Si no cree, no disfruta del amor de Dios. La gente se emociona y llora y hace, mientras más grande la fiesta es más grande, pero están disfrutando del amor de Dios. A veces tú los ves allí jactándose de la comida y tú dices, si le da una mala digestión y se van de este mundo, se fueron para el infierno. Pero los dejamos que se jacten, y los dejamos que hablen bobería y que se emborrachen. No, haga algo. Aproveche. Hermano, nosotros no celebramos Navidad en esta época porque Cristo nació en esta época, porque nosotros no sabemos cuándo nació, ni la celebramos. Nosotros celebramos Navidad como una oportunidad para que otros sepan qué fue lo que pasó en verdad. No puede ser que los cristianos seamos parte de ese tropel, de ese ganado que va a las locas y a ciegas, celebrando, comprando, gastando, sin que le digamos a la gente lo que de verdad pasó. No puede ser. Nos amó, no solamente nos amó, nos preparó para ir a Dios. Nos preparó para ir. ¿Cómo nos preparó para ir? Dice ahí en Apocalipsis, en la porción que estamos tratando. Nos amó y nos lavó de nuestros pecados. A veces yo amo a un hermano. Yo amo a todos los hermanos. Pero a veces, por mucho que lo ame, no puedo hacer nada por él. Porque hermanito, yo te amo, pero ese dinero que tú necesitas, yo no lo tengo. ¿Qué voy a hacer? Yo no tengo el trabajo que tú necesitas. Yo no tengo. Yo te amo, yo oro por ti. Oh, no. Jesucristo nos amó y dice que nos lavó porque su sangre puede hacerlo. Lo único que puede justificarnos, lo único que podía quitarnos de esa condición de ser pecadores irremediablemente condenados es la sangre de Cristo. Nos lavó. Si te lavaron, te quitaron la suciedad, entonces puedes ir a Dios. Porque Dios mira y no ve tu suciedad, ve la sangre de Cristo. Y entonces nosotros podemos tener acceso al Padre. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. Hay acceso al trono de su gloria, a una serie de cosas, gracias a que se derramó la sangre de Dios. Tenía que ser así, antes era por un animal y ahora era por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo lo quita? Lavándonos. Con pecado no podíamos ir a Dios. Pero si te lavan del pecado, puedes ir a Dios. Y no es con ducha, ni con jabón, ni con champú del mercado. Es con la sangre preciosa de Cristo. De manera que nos lavó, o sea, nos preparó. Ahora estamos preparados para ir delante de Dios. No estábamos, nadie tiene acceso a Dios. Hagas lo que hagas, no puedes comprar el acceso a Dios. La gente se atreve a orar y nunca le han pedido perdón a Dios por sus pecados. ¿Qué quiere decir? Que vas delante de Dios a hablar con Dios. No, si tú no has sido limpiado, tú no te has acogido al poder y la gracia de esa sangre. ¿Cómo que tú dices que tú le oras a Dios? Ahora, la única oración que Dios oye de la persona que lo ha rechazado es la oración de arrepentimiento.
Pero orarle a Dios para que cuando tú no has sido limpiado, Dios cuando te mira, ve toda tu suciedad y tu maldad. Dice, el pecado y Dios no pueden convivir. De ahí vino el abandono temporario en la cruz. Porque Él estaba cargando con todos los pecados de la humanidad. De ahí vino el sufrimiento de Cristo. ¿Saben por qué Cristo sudó sangre? Porque salió sangre de los poros. Porque la presión arterial subió tanto de pensar nada más que estaba pagando por lo que usted hizo y por lo que yo hice. Lo que usted hizo fue peor que lo que yo hice, pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles. No, a lo mejor ninguno de ustedes hizo lo que yo hice. Y toda esa, piense usted, toda esa suciedad y toda esa maldad, la clavó en la cruz, pagó por ellas y nos limpió. Yo no sé usted, cuando yo leo que dice que me lavó, que me limpió, digo, wow, me pongo a hacer un recuento de las cosas que he hecho. Wow. Yo no sé si usted hace ese análisis. Bueno, la cena tiene ese propósito también, recordar todo eso. Y la celebramos la semana pasada, ¿ok? Nos lleva a Dios porque nos amó, nos lleva a Dios porque nos preparó, quiere decir que nos lavó. Dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 7, allí en el capítulo 1, versículo 7, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Para ir a Dios hay que ser limpio, pero hay que acogerse a ese poder, al poder de la sangre de Jesús. Hay que creer que se derramó la sangre de Dios. Hay que aplicársela a la vida. ¿Cómo fue que nos llevó a Dios? Nos amó, nos preparó y nos separó. Otra palabra, nos santificó. Miren lo que dice ahí el versículo, en Apocalipsis, en el capítulo 1, el versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Nos hizo, Biblias por ahí que dice, y nos hizo un reino y sacerdotes. No, nos hizo reyes. Nos hizo reyes. Si usan el griego, que viene de los textos críticos, dice otra cosa diferente, pero el texto recibido dice, nos hizo reyes. Pero la gente no lo acepta, no lo entiende, porque quieren ser rey, como el de Inglaterra, como el de España. Quieren llegar donde quieren, decir, yo soy rey, dame esto y dame lo otro. No, nos hizo reyes de su reino, donde todos seremos igual, todos tenemos de todo, todos tenemos el mismo poder, que un rey más grande que cualquier rey. Nos hizo reyes y al mismo tiempo sacerdotes para cumplir todo lo que Él nos va a enseñar en el tiempo que nosotros seamos reyes. No nos hizo un reino. En todo reino hay reyes y gente de todo tipo. El reino de Dios está en la tierra. Todo el mundo es parte del reino de Dios. El reino de Dios está siendo atacado. El reino de Dios está rodeado de gente mala. No, nosotros todos, los que hemos creído, viviremos en una comunidad donde todo el mundo es rey. Ya no será, eso es la manera de decir que seremos separados. Seremos reyes y sacerdotes. No lo que la gente pretende. Que no, los reyes no, porque sí, reyes. Tendremos el poder de Dios, seremos igual a Dios. Si todos somos reyes, nadie va a estar por encima de nosotros. Pero al mismo tiempo somos sacerdotes, porque tenemos que servirle a Él. Seguiremos sirviendo. El hermano decía que vamos a estar cantando. Vamos a estar cantando y vamos a estar haciendo muchas cosas más. No se asusten, ¿ok? No, el reino de Dios, vamos a estar haciendo muchas cosas. Nos santifica, nos va preparando hasta que nos corona y nos hace reyes en aquel tiempo, en el reino de Él, donde solamente estemos nosotros, los que han creído, los que se han salvado. Entonces todos seremos iguales y todos seremos reyes. ¿Nos lleva o no nos lleva a Dios? Fíjense si nos lleva a Dios, que nos hace igual que Dios. Nos va a dar cuerpo incorruptible, eso lo vamos a ver la semana que viene. Cuerpos incorruptibles, cuerpos nuevos, se acabó el dolor, se acabó el sufrimiento. Ya no se va a acabar. Usted va a seguir siendo feo, pero la gente no va a verlo como feo. Porque ya no hay, ¿verdad?
tantas cosas van a ser diferentes que no se asuste por las novias y las esposas que tuvo, porque dice la Escritura, ahí no se darán en casamiento, porque ya usted no va a ser igual. No hay que preocuparse porque ya usted no va a ser igual. ¿Cuántas cosas que vamos a ver en la segunda venida? ¿Ok? Pero por ahora, cuando celebremos la primera, en primer lugar, recordemos que nos mostró a Dios en toda su dimensión. Y en segundo lugar, nos permitió ir a Dios. Nos lleva a Dios porque nos amó, porque nos limpió, porque nos santifica, para un día estar bien, completamente igual que Dios, con Dios en su presencia. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 9, dice ahí, porque vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Real quiere decir reyes y sacerdotes. Lo que dice el Apocalipsis no está al revés, como muchos. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ahora, esto que hemos dicho, hay que anunciarlo. Los ángeles que anunciaron esto cuando la primera venida, que anunciaron su primera venida, estaban conscientes de lo que estaba pasando. Mi pregunta es, ¿está usted consciente en este tiempo de Navidad de lo que está pasando? ¿De cuánto significa el hecho de que haya nacido? ¿De cómo nos muestra a Dios y nos lleva a Dios? ¿Es eso lo que usted celebra? Eso es lo que Dios quiere que usted celebre. Pero que lo celebre anunciando las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo vamos a anunciar. Lo vamos a compartir. Le vamos a decir todas esas cosas que le decimos a la gente, que tenemos que decirle a la gente y que a la gente no le gusta. Aunque estemos en medio de la festividad, ya viene fulano, vamos a la fiesta. Esa es la única razón de celebrar, mis hermanos. La única razón de celebrar. Que Dios vino, que Jesucristo nos mostró a Dios y que nos lleva a Él. Ahora vendrá, volverá. ¿Cómo volverá? Eso lo vamos a ver la semana que viene. ¿Para qué volverá? ¿Quién volverá? Eso lo dice ahí en Apocalipsis, en la segunda parte, ¿ok? Fíjense que esta primera venida cierra con un amén. Y la segunda también. Que Señor. Para usted que ha visto este video o que disfrutó de la transmisión en vivo del servicio de alabanza y adoración de la Iglesia Bautista Calvario aquí en la ciudad de West Melbourne, en el estado de Florida, mis saludos y mis más afectuosas y sinceras gracias. Y por supuesto una cordial y personal invitación a visitarnos cuando lo desee. Y así comprobar por sí mismo que no somos más que una congregación de redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. No somos religiosos, no somos bautistas del sur ni del norte, no somos protestantes, somos seguidores de Jesús, una familia de fe bíblica que se reúne para alabar y servir al único Dios vivo. Al tiempo que crecemos en el conocimiento de Dios a través del estudio y la prédica de su santa palabra, la Biblia. Ofrecemos servicios en inglés y español y todos los profesores de nuestros niños y jóvenes son bilingües. Esté lejos o esté cerca, planee visitarnos o no, lo más importante es que usted esté seguro de su destino eterno. Si no lo está, quiero que sepa que Cristo, Dios nuestro Creador, se hizo carne y vivió, murió y resucitó por amor a usted y a mí, para que nosotros pudiéramos disfrutar del perdón de nuestros pecados y así ofrecernos vida eterna con Él. Por supuesto, si venimos a Él humillados y reconociendo nuestra desastrosa condición delante de Dios, Él nos perdona porque para eso murió, para pagar por nuestra salvación. La Biblia nos dice que todos nosotros somos pecadores en Romanos 3:23 y en muchos otros lugares de la Escritura. Y en Romanos 5:8 nos recuerda que su amor es tan grande que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero usted, si nunca lo ha hecho, tiene que arrepentirse de sus pecados y pedirle perdón, y creyendo solamente en Cristo y su sacrificio en la cruz, Él le perdona y le da su Santo Espíritu, además de hacerle hijos de Dios, porque no somos hijos de Dios, porque nuestros pecados nos separan de Él y el resultado es la eternidad en tormento lejos de Él.
Pero si vamos a Él en oración sincera de corazón, arrepentidos, Él nos da su salvación gratuita, sin hacer nada. Como está, solamente humillado y creyendo por fe en Cristo Jesús, en nadie más. Será entonces librado de la condenación eterna. Si está dispuesto, dispuesta, haga esta oración a Dios bien personal, diciéndole: soy pecador, perdóname por mis pecados. Reconozco que tu sacrificio en la cruz es lo único que me puede dar ese perdón. Hazme tu hijo. Si oró de esa manera y con absoluta sinceridad, puede llamarnos al 321-537-7575 para que conozca de lo que acaba de suceder en su vida y lo que significa la nueva vida en Cristo. Si ya usted es del Señor y tiene preguntas o necesita el consejo divino, también puede comunicarse con nosotros. Si está buscando una iglesia donde servir al Señor Jesús y congregarse, estamos ubicados en el 79 de la calle Park Hill Boulevard en la ciudad de West Melbourne. Será bienvenido. Hasta el próximo video, o que nos podamos ver si es la voluntad de Dios, estaremos orando para que le continúe bendiciendo.